Y vamos a agradecerle muchísimo esta noche al doctor Servando Cardona, director de investigación clínica del TEC Salud del TEC de Monterrey, para hablarnos sobre los tratamientos que hasta este momento hay en contra del COVID-19. Y uno de los temas que son recurrentes en este programa y que hace la pregunta la gente que nos está viendo a través de la señal de Foro TV y las redes sociales es precisamente lo del plasma. Doctor Servando Cardona, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Oiga, no, pues al contrario, muchísimas gracias a usted. Ya sabe que este programa lo hace la gente y la gente es la que pregunta. Y esto del plasma, pues levantó mucha esperanza entre los mexicanos. A ver, platíquenos cómo está eso. Así es, mira, hoy en día sabemos que estamos en plena batalla contra el COVID-19. Van más de 2.700 muertes, desgraciadamente, en México, y el plasma convaleciente es una buena opción para tratar pacientes. ¿Pero por qué es una buena opción? A ver, ¿pero en qué consiste? A ver, platíquenos un poco más, por favor. El plasma convaleciente consiste en retirar, precisamente viene su nombre de convaleciente, de personas que tuvieron la enfermedad, que ahora están convalecientes, que ya están sanas, vamos a decirlo de ese punto, pero su cuerpo creó una inmunidad. Esas inmunidad que se llaman inmunoglobulinas es lo que se extrae únicamente de su sangre. No se extrae los glóbulos rojos ni los glóbulos blancos, únicamente las inmunoglobulinas, y no todas, casi un 20-30% de ese volumen, y es lo que se extrae y se le aplica a otra persona que está en un estado crítico. Esto produce en la persona que esos anticuerpos o inmunoglobulinas vayan y se fijen directamente al virus, y hemos visto en algunos casos con este proyecto que pueden tener mejoría clínica significativa, mejorando principalmente los síntomas respiratorios, de insuficiencia respiratoria o la necesidad de un ventilador. Nos preguntan si esto se ha hecho en otros países como en China, o como en Estados Unidos, o como en Europa. La pandemia comenzó en China y ellos tuvieron la experiencia de 5 casos y luego una serie de 10 casos que publicaron los chinos. Nosotros empezamos en el TEC de Monterrey a la par que en Estados Unidos con el Instituto Metodista o en Nueva York. En Europa se tiene el antecedente en España también de haberlo utilizado y nosotros lo implementamos en México. Nos están preguntando si la genética de los mexicanos puede contribuir en algo a que no sea tan dramático el tema del COVID-19 en nuestro país. Hasta ahora hemos visto que definitivamente, o sea, juega un papel importante no solo la genética, sino el medio ambiente, que puede ser diferente comparado con otros países, ¿verdad? Sin embargo, las grandes ciudades como la Ciudad de México estamos viendo que por las condiciones en que viven las personas está siendo grandemente afectada. Lo mismo Monterrey, lo mismo Guadalajara. ¿Por qué en Monterrey, que es una zona metropolitana bastante grande, o en Guadalajara no hay tantos casos como en el Valle de México, o como en Tijuana, o como en Sinaloa, o como en Cancún, o Tabasco, por ejemplo? Sí, es muy difícil explicar, pero por ejemplo, Cancún es una ciudad que también se ve muy afectada y es en medida por el gran turismo. Eso pudiera explicarse por el gran turismo que hubo pues en esas playas, ¿verdad? Lo mismo puede pasar en Baja California. Monterrey y Guadalajara pues no tienen las dimensiones como la Ciudad de México, que es una metrópoli, ¿verdad? Pero son metrópolis grandes y la diferencia es enorme entre lo que ha sucedido aquí en el Valle de México y lo que pasa en la zona metropolitana de Monterrey o en Guadalajara, en Jalisco. Así es, yo creo que hay que esperar todavía, ver los resultados un poco más adelante y ver si la pandemia no sucede por igual en todos los estados de la República Mexicana. Definitivamente la densidad de población que tiene la Ciudad de México, ese es un factor importante comparado con México y Guadalajara. Ahora, doctor, también nos están preguntando este tema de la pandemia, si hay beneficios, por supuesto, ¿qué beneficios en cuanto a conocimiento médico, científico nos va a traer? Es extraordinaria la derrama que hay. A través de este proyecto del plasma convaleciente,
Las personas que donan este plasma, ¿verdad?, que está rico en inmunoglobulinas, nos ayudan a entender por qué esas personas tuvieron la enfermedad y por qué no padecieron síntomas graves como insuficiencia respiratoria o llegaron a requerir de un ventilador. ¿Por qué esa inmunidad es diferente en una persona comparado con otro individuo? Eso es extraordinario, además de poder medir cómo reacciona el cuerpo a los diferentes virus, a las diferentes enfermedades que tenemos hoy en día. De tal forma que este conocimiento que se genera, por ejemplo, en el caso del plasma convaleciente, nos va a servir para un gran número de otro tipo de enfermedades. Aquí hay una pregunta muy interesante, doctor. Nos pregunta Julio González si una persona que muere por COVID-19 puede donar sus órganos. No, definitivamente no es prudente y no se debe de hacer eso, sino se debe, precisamente esa persona que muere, el cadáver, debe ser tratado con mucha precaución porque es posible que sea contagioso. Otra pregunta que nos hace Marcela Gutiérrez, en cuanto a los casos de diabetes infantil, ¿esos niños también son propensos a morir si no se lleva una vida adecuada? Hoy en día sabemos que definitivamente hay factores de riesgo para que las personas padezcan la enfermedad, como la hipertensión, como la diabetes, ¿verdad?, como la edad mayor, como la insuficiencia renal. Sin embargo, depende mucho del control de esas enfermedades que tengan para poder vencer a la enfermedad. No podemos decir que porque una persona sea diabética, forzosamente va a padecer la enfermedad. Pero un niño con diabetes es propenso a padecer una situación muy grave por el COVID-19. Como lo acaban de transmitir hace unos momentos, cualquier persona hoy en día, inclusive niños con y sin diabetes, tienen propensión a enfermarse. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las personas que no tienen diabetes pero son obesas? Nos están preguntando. ¿Por qué la obesidad es un factor muy importante para padecer una situación muy grave con respecto a la enfermedad, al COVID-19? Es una pregunta muy interesante, Eduardo, y eso resulta precisamente porque la mayor parte de los mexicanos, la realidad es que no nos revisamos. Podemos ver la morfología externa cuando una persona tiene sobrepeso y muchas veces llegan al consultorio y nos pregunta y dicen, yo no soy diabético, pero al momento de tomar un examen nos damos cuenta que sus niveles de glucosa y sus niveles de lípidos están extraordinariamente altos, lo mismo que su presión. Por eso se le llama a eso síndrome metabólico, junto con la obesidad, junto con los otros factores. Y en México sabemos que hay una población, un gran número de la población con sobrepeso y obesidad, y eso nos pone en riesgo. La señora Yolanda Gutiérrez también nos pregunta, ¿el alcoholismo es una condición para que el COVID-19 se impregne de forma mucho más grave en la enfermedad? ¿Vaya en la vida de esa persona? Sí, una persona, y esto hay que dejarlo claro que cualquier persona que esté inmunocomprometida o con algún daño severo en sus órganos, ya sea cirrosis, insuficiencia renal, que puede ser secundaria al alcoholismo, tiene mayor propensión a que presente la enfermedad. Recordar que el 80% de las personas que se contagian no van a presentar ningún síntoma, solamente presentan síntomas aquellos que tengan un sistema inmune comprometido o que tengan algún daño que no podamos reconocer nosotros como médicos. Esa es la población que lo presenta y solamente es el 20% de la población que tiene síntomas como dolor de cabeza, puede ser una diarrea, dolor abdominal, fiebre, etcétera. Nos preguntan también, doctor Servando Cardona, si las personas asintomáticas, usted acaba de decir que el 80% no presenta síntomas, ¿algún día sabremos los mexicanos cuántas personas son asintomáticas o fueron asintomáticas en esta condición que estamos viviendo? De hecho, esa es una condición que estamos probando ahora, al buscar donadores de plasma convaleciente. Estamos buscando en los familiares de personas que tuvieron COVID, precisamente que no tuvieron ningún síntoma, y estamos buscando detectar en ellos si tienen la inmunidad despierta, ¿verdad? Y por qué no presentaron ningún síntoma esas personas. Eso lo estamos buscando y hasta ahora no tenemos una respuesta
para decirlo, pero sabemos que hay un gran porcentaje de los familiares que tuvieron COVID, que fueron positivos y que no presentaron la enfermedad como tal. Apenas haciendo pruebas es la única forma de saberlo. La última pregunta, doctor, nos dice el señor Fabián Gutiérrez. ¿Hasta que se tenga la vacuna vamos a estar tranquilos? Esto, como se ha dicho repetidamente, va a pasar a ser una enfermedad estacional, lo mismo que el H1N1, la influenza, ¿verdad? Y que puede repetirse por periodos de los años. Definitivamente en algún momento va a haber alguna vacuna contra esta enfermedad, pero mientras tanto hay que cuidarse, hay que permanecer en casa, hay que tomar todas las precauciones de usar cubrebocas, que es muy importante que la población lo use, y una sana distancia. ¿Por cuánto tiempo, doctor? Porque la situación económica está muy complicada. Sí, es compleja. Doctor, muchísimas gracias. Para servirle, muchas gracias. El doctor Servando Cardona, director de investigación clínica del TEC Salud del TEC de Monterrey. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por responder las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales y por supuesto a través de la señal de Foro TV. Le mando un abrazo y cuídese mucho, por supuesto. Muchas gracias.